¿Qué tal? Buenos días. Estamos comenzando otra edición de Visión 7 Internacional. Telma, buen día. ¿Qué tal? Y como siempre, tomamos algunos temas para referirnos y profundizar sobre ellos. Esto no es un panorama internacional en el cual debamos rendir cuenta de todo lo que pasó en la semana, pero sí tomar algunos datos o hechos esenciales que nos parece importante subrayar o tener en cuenta. Y uno de ellos, indudablemente, fue el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Primeras dos reuniones se hicieron esta semana, primer round de encuentro de funcionarios de ambas partes. Vamos a analizar qué es lo que se dijo en estas reuniones, qué es lo que quedó después de estos encuentros, pero previamente... Sí, midiéndose, ¿no? Se miraban un poco, sí, estaban viendo. Exactamente. ¿Qué pasaba? Hay algunas definiciones interesantes para repasar, pero previamente a esto hubo un discurso del presidente de Estados Unidos. Exacto, el discurso de la Unión. Que es un discurso anual, es parecido al 1 de marzo nuestro, es decir, donde se hace un balance de lo hecho y también se anuncia un poco el proyecto hacia adelante, con un nuevo Congreso, ¿no? Con un Congreso de representantes de mayoría republicana. Y quería acá destacar dos o tres cositas. Una, lo planteó Obama como una vuelta de hoja en varios aspectos. Por ejemplo, Irán. Dijo que si había nuevas sanciones contra Irán, él las iba a vetar, porque lo único que generaba esto era poner trabas en la democracia. Eso me pareció muy importante. Y segundo importante, en cuanto a política exterior, la consigna es guerra, o sea, fuerte avance militar, diplomacia y coaliciones con nuestros aliados. Ese es el panorama hacia el mundo que planteó el presidente Obama. También vamos a repasar un tema que varios de nuestros televidentes habían pedido, poner el ojo, el análisis sobre qué está pasando con la derecha en Europa, pero con esa derecha extrema, claro. La derecha que en algún momento se consideró antisistema. Hoy me parece que no es tan así, ya empieza a tener otro tipo de presencia y otro tipo de aceptación. Sí, muy ¿no? Problemático porque justamente, primero, el primer shock fue en mayo del año pasado cuando en el Parlamento Europeo lograron realmente una cantidad de escaños muy impresionantes, pero también por las crecientes ataques que hay, por ejemplo, al caso de musulmanes. Después yo voy a dar una cantidad de cifras de Francia, de Bélgica, Alemania. Cada vez aumentan en forma muy grave los ataques contra musulmanes, contra las mezquitas, contra negocios de árabes. Un muy interesante informe de nuestra redacción, nuestra producción, que vamos a compartir y después comentar. Qué curioso que esto es el análisis de la situación hoy de las derechas en Europa, y en esta misma semana teníamos la reasunción de Evo Morales y García Linera en Bolivia, con un discurso que marca una realidad absolutamente diferente, ¿no? La construcción del socialismo en Bolivia y este cambio de paradigma tan fuerte, como decía García Linera. Sí. En los últimos 10 años avanzaron más que en los 200 anteriores en cuanto al progreso y consolidación de la democracia. A veces nos real. Preguntábamos, incluso cuando tenemos invitados o entrevistados, nos preguntábamos si América Latina sale de las crisis hacia la izquierda y Europa pareciera que sale de las crisis hacia la derecha, salvo que mañana nos den una gran sorpresa Grecia. Esa es la pregunta que te iba a hacer, Telma, y ya arrancamos, ya nos metemos en el primer tema. ¿Qué va a pasar mañana en Grecia? Y bueno, eso va a estar muy interesante. Hay elecciones parlamentarias. Hay elecciones parlamentarias porque es un gobierno parlamentario, es decir, el candidato que gane tendrá que tener capacidad de formar gobierno. Tiene una curiosidad Grecia. Recordemos, es un anticipo de la fecha de elecciones justamente porque el gobierno... Porque no pudieron formar gobierno, exactamente. Y bueno, y hay muchas posibilidades de que gane Tsipras, Alexis Tsipras, que es del partido Syriza, el partido de izquierda radical, como se autotitula, formado en realidad... Es la traducción literal, digamos. Es la traducción literal, no es tan izquierda radical, digamos, la posición de Syriza, digamos. No, depende de dónde se uno se lo que coloca. entendimos históricamente como izquierda radical, digamos, es... No, ciertamente, digo, porque, por ejemplo, para los banqueros seguramente que sí se trata de una izquierda radical. Bueno, hubo una cantidad impresionante de ataques, incluso
mira, hoy en el Pirulo de página 12 cuenta un poco también eso, habla compara que si gana Alexis Tsipras van a aparecer a Corea del Norte, también que, bueno, va a faltar el papel higiénico, que lo que decía el representante de Nueva Democracia, que es el partido de derecha de Grecia, era, bueno, tanto sacrificio que hicimos hasta hoy, tanto que padecimos, tantos ajustes que hemos tenido, ¿para qué? ¿Para tirar todo por la borda? Bueno... ¿Qué es lo que proponía, no? Vamos a compartir un extracto de audios de discursos que se escucharon en la semana en Grecia. Después analizamos este tema de las políticas de austeridad, la posición de Alexis Tsipras con respecto a este tema y qué es lo que puede suceder con respecto a esto. Yo tengo una pregunta para hacerte sobre el euro. Además, respondemos a la pregunta de Telma Luzani. Vamos a compartir los audios. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν το 2010 ότι ένα μικρό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα θα έφτανε στις αρχές του 2015, όπως όλα δείχνουν, να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η αρχή του τέλους ενός καθεστώτος που βύθισε την Ελλάδα στη φτώχεια, την ανεργία, την δυστυχία, την απελπισία. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το λέει καθαρά. Χωρίς κλείσιμο της αξιολόγησης από τους δανειστές μας για το υφιστάμενο πρόγραμμα που πρέπει να τελειώσει σε ένα μήνα τέλη Φεβρουαρίου, θα είμαστε αποκλεισμένοι. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε αναστολή όσο δεν κλείνει με επιτυχία αυτή η αξιολόγηση. Άρα, ενώ η δική μας πολιτική εγγυάται την πλήρη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη νέα εποχή για όλη την Ευρώπη, η κεντρική θέση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βεβαιότητα μας κρατάει έξω από αυτή την κοσμογονία. Διότι ούτε το πρόγραμμα δέχεται, ούτε στην αξιολόγηση θα προχωρήσει, ούτε και τους κανόνες αναγνωρίζει, αλλά και ούτε καν κατάλαβαν, όπως φαίνεται από τη σημερινή τους ανακοίνωση, το τι ακριβώς συνέβη. Είναι ώρα εθνικής ευθύνης. Κάναμε τεράστιες θυσίες για να φτάσουμε ως εδώ. Θα ήταν ολέθριο να πάνε χαμένες οι ευκαιρίες που έρχονται. Η τελική επιλογή ανήκει ασφαλώς στην κρίση του ελληνικού λαού. Las políticas que se aplicaron aquí han demostrado ser un fracaso. Aquellos que decían que la austeridad servía para salir de la crisis, mintieron. Aquellos que decían que había que utilizar dinero público para rescatar a los bancos, mintieron. Nosotros decimos, hay que apostar por la demanda interna, hay que proteger los derechos sociales, no se pueden atacar las pensiones, no se puede consentir que en un país como Grecia haya 3 millones de ciudadanos sin asistencia sanitaria. Θέλουμε να είναι η τρίτη δύναμη της χώρας, να είναι ο ρυθμιστής, να είναι αυτός που θα σύρει το πρώτο κόμμα στη σωστή κατεύθυνση. Να μην έχουμε ούτε ακροδεξιά πολιτική, αλλά ούτε αντιευρωπαϊκή πολιτική. Όταν μιλάς με το ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική, δεν αμφισβητείται από εμάς το ευρώ, και όταν μιλάς προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, λες ότι μακριά από λαϊκισμούς και ακροδεξιές πολιτικές. There's a source of uncertainty not only regarding Syriza, there's a source of uncertainty regarding any other, administration, any other power configuration after the election. Όχι απλά μας φοβίζει, είναι ο εφιάλτης, όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε όλο τον ελληνικό κόσμο, γιατί με το ευρώ υπάρχει μια σιγουριά. Τώρα αν γυρίσουμε στη δραχμή σε κάποιο άλλο νόμισμα, φαντάζομαι ότι μπαίνουμε σε μια περιπέτεια που δεν θα έχει τέλος και τα προϊόντα αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, πολύ πιθανόν να τα βλέπουμε μόνο σε φωτογραφίες και όχι στην πραγματικότητα. Μια πολιτική κατεύθυνση, κυρίως προς τα αριστερά, μπορεί έστω να χαράξει κάποιες μικρές ελπίδες ή έστω τον δρόμο για μια κοινωνική ανατροπή, χωρίς να θεωρώ ότι υπάρχει ορίμανση αυτή τη στιγμή. Αλλά αν δεν προσπαθήσουμε κιόλας, τι μας έμεινε. Apabulla la cantidad de elementos que hay en este compacto, porque hay discursos de las distintas posiciones, inclusive del que podría ser el tercer partido que emergería como tercera fuerza en estas elecciones, el Potami. El Ríos, quiere decir. Sí, que es una derivación de PASOK y algún otro componente de centroizquierda del ex gobierno que se diluyó. Pero yo me voy a centrar en principio en el discurso de Samaras, el actual primer ministro. Es un discurso que prácticamente es de colección ese discurso, porque marca, yo lo utilizaría para cualquier
exposición o seminario para decir, a ver, ¿cómo es el discurso este de que si nos salimos de esto se cae todo a pedazos? Lo hemos escuchado. Lo conocemos, pero se sigue repitiendo en el mundo este tema de que esta es la única política posible. Sí. Todo lo hecho hasta acá son todo esfuerzo, sacrificio. La están pasando mal, bueno, es la consecuencia del sacrificio. Pero ahora que viene lo bueno, no podemos salir, porque vamos a perder la posibilidad de lograr ahora los resultados. Este discurso, que fue tan repetido en el mundo y que Latinoamérica lo vivió tan de cerca en los años 90, es lo que está apareciendo como el discurso oficial en este momento en la campaña de Grecia. ¿A qué se está refiriendo Samaras cuando habla de ese abismo del 28 de febrero? En este momento Grecia está con un plan de la Unión Europea, un plan de austeridad y de apoyo de la Unión Europea a ese plan, que tiene un vencimiento, debería renegociarlo antes del 28 de febrero. Ya están previendo que antes del 28 de febrero es muy probable que todavía no esté formado el nuevo gobierno. Por mejor que le vaya a quien salga mañana con una buena elección, tendrá que hacer acuerdos con por lo menos algunos de los partidos de la oposición para tener los votos suficientes. Con lo cual esto va a llevar también su tiempo. Si no hay nuevo gobierno, dicen, ¿qué pasa? El 28 de febrero se cae. Es lo que está diciendo Samaras. Si no ganamos nosotros, que somos los que estamos en el gobierno, vamos hacia el abismo. El 28 de febrero nos quedamos sin apoyo de la Unión Europea, sin respaldo financiero. Nos caemos del mundo. Nos caemos del mundo. De todas formas, la Unión Europea está anticipando que ya ayer decían, estamos analizando, todavía no hay nada escrito, todavía no hay nada resuelto, pero estamos analizando que si no hay gobierno formado vamos a prorrogar el vencimiento porque no vamos a dejar a Grecia aislado del mundo. Menos si puede ganar la izquierda, ¿no? Claro, bueno, a partir de ahí se abrirán las negociaciones y la Unión Europea hará lo propio dentro de esas negociaciones para torcer el rumbo. Claro. Pero a esto hay que agregar que lo que sí ya está suspendido, no el 28 de febrero, ya hoy está suspendido, es el aporte que hace el Fondo Monetario Internacional. No están recibiendo los recursos en Grecia y el Banco Central Europeo tampoco estaría dando los recursos. Hay una partida de 1.800 millones de euros que debería recibir en las próximas semanas Grecia y está también condicionado a cómo van a ser estos resultados. La respuesta del Banco Central Europeo más o menos es como decirte, ¿hay quien firme esto? Claro. ¿Quién va a firmar el recibo? Porque si no están constituidas las autoridades, ¿quién me firma? Y ahí viene también otra de las patas del discurso. Es casi una extorsión, ¿no? Seguro. Digamos, vamos a decirlo, a traducirlo. Es casi una extorsión. Otra de las patas, eso es lo que le dice Tsipras a Samaras, ¿no? Que son entreguistas y que se dejan extorsionar por Angela Merkel, que por otro lado es la más odiada de toda la campaña de todos lados. Sí, la merkelización de la campaña, dicen en inglés. Otro aspecto del discurso de Samaras es el tema también de las famosa seguridad jurídica. Dice, ¿cómo puede ser si nos prestan que no paguemos? Eso no es Europa. Es decir, de alguna manera desprestigiando a Tsipras, que una de la principal consigna que él dice es el de la quita. Recordemos que Tsipras estuvo en Argentina, él en ese momento elogió mucho el país, elogió sobre todo el tipo de quita que hizo Néstor Kirchner y de alguna manera él veía el país como un modelo. Lo que propone Tsipras es, por ejemplo, marca cierta soberanía. Mi primer viaje no va a ser a Berlín, dijo, va a ser a Chipre. Esto como queriendo mostrar cierta soberanía. Gesto, claro. Después, por supuesto que dijo que no se va a ir del euro, esto lo repite constantemente, pero sí va a terminar con los planes de austeridad. Esto es la pregunta que yo te quería hacer. ¿Es posible quedarse en el euro con todas las reglas que implica estar en el euro y al mismo tiempo cumplir esto que él promete, que es más empleo, aumentar los salarios, aumentar las jubilaciones, generar que el mercado y el consumo se mueva? ¿Es posible? A ver, en principio, lo que está planteando Alexis Tsipras es que los objetivos fiscales de los tratados europeos, que es el Tratado de Maastricht fundamentalmente, y la creación del euro marca algunas metas en materia fiscal, en materia presupuestaria, en materia de inflación, una serie de datos, no de desempleo. Por ejemplo, este tema de indicadores económicos sociales no están contemplados en los tratados, pero sí en cuanto a las restricciones que le imponen los gobiernos. Él dice, respetar esto no quiere decir necesariamente una política de austeridad, que es la pregunta que me haces.
es un poco difícil ver cómo se desentiende una cosa de la otra, cómo hace, porque además de los tratados de Maastricht y las metas que tiene en materia presupuestaria, que en este caso actúan como restricciones presupuestarias, tiene los acuerdos que se firmaron con la Unión Europea y con la Troika, digamos, los acuerdos estos que dicen que se caen en febrero. Va a respetar, porque más allá del euro o sin euro, va a respetar esos acuerdos, porque esos acuerdos sí imponen políticas de austeridad. Ahí, por eso no mencionó directamente esto. Él dijo que había otros métodos, otras formas de llegar a los objetivos de Maastricht, pero no hizo referencia, por lo menos yo no escuché una referencia concreta a los acuerdos, porque ahí sí va a tener que, digamos, su primer viaje no será a Berlín, pero algún viaje va a tener que hacer a Berlín, por lo menos para pelearse con este tema. O lo van a visitar. Porque va a tener que replantear esos... lo que nosotros conocimos en América Latina como los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, bueno, acá es la Troika, es lo mismo, digamos, esa misma característica. Ahora, con esos condicionamientos, a mí me parece bastante más complicado salirse de las políticas de ajuste, ¿no? Son las políticas de ajuste, además. Bueno, cuento un poquito cuáles son las posibilidades. Hay un 32% tiene hoy Syriza contra un 26% de la derecha de Nueva Democracia, y como contábamos antes, el Río, que es el tercer partido, tiene un 5%, lo mismo el Comunistas el 5%, y el PASOK, el socialismo, que también tiene un 5%, son los que vienen en tercer lugar y los que podrían ayudar a formar una coalición. Voy a Amanecer Dorado también. Amanecer Dorado, pero es de derecha. No, yo por eso lo dejaba... Lo dejas afuera, pero tiene también una chance del 5%. No, déjame terminar la idea y se va a entender. Lo que quiero comentar es que en el caso de que sea Tsipras el que gana, según lo que dicen las encuestas, hay lo que se llama una bonificación o un bonus track, porque... es así, hay 50 escaños para el ganador, es decir, que de los 250 escaños se da 50 al ganador, más la suma de estos podría llegar a formar gobierno o por ahí no. Bueno, te propongo... 180 tiene que llegar, ¿no? Para formar sí, gobierno. Exactamente, 180 y con 50 digamos de bonificación. Te propongo escuchar, como comenté antes, estuvo en Argentina, estuvo en nuestro programa en Visión 7 Internacional, así que te propongo escuchar un fragmento de lo que le preguntamos en aquella ocasión. A diferencia de otros países en Europa frente a la crisis, ustedes lograron crecer. ¿Cómo se explica el fenómeno de Syriza, que de un 4% hace muy pocos años atrás, ahora son el principal partido en el Parlamento de oposición, estuvieron a punto de ganar las últimas elecciones y muchos dicen que usted va a ser el próximo primer ministro de Grecia? Hay como una sana envidia hacia Syriza en el resto de la izquierda en Europa. ¿Cómo lo lograron? Νομίζω ότι το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ εξηγείται. Και εξηγείται βάσει των δυσμενών κοινωνικών συνθήκων που υπάρχουν στην Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να πούμε στον κόσμο το πολύ απλό πράγμα. Ότι η νέα διαχωριστική γραμμή είναι το μνημόνιο. Και ότι εμείς θέλουμε την ψήφο του κόσμου όχι απλά για να κάνουμε αντίσταση και αντιπολίτευση, αλλά για να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση συνασπισμού με όλες τις δυνάμεις που αντιμάχονται το μνημόνιο, για να καταργήσουμε τη λιτότητα και να αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών και την καθημερινότητά τους. Επίσης, σε μια εποχή κατακερματισμού και πολυδιάσπασης της αριστεράς, εμείς μιλήσαμε για την ανάγκη της ενότητας. Της ενότητας μέσα από τη διαφορετικότητα. Και ταυτόχρονα ασκήσαμε μια πολύ σκληρή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, στο κοινωνικό πεδίο, δεν διστάσαμε να υποστηρίξουμε τα αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα των αγανακτισμένων, χωρίς διάθεση να τα καθοδηγήσουμε, αλλά απλά να τα υποστηρίξουμε. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, από μια παράταξη, από ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχει γίνει σήμερα η παράταξη εκείνη στην οποία βασίζουν τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους όχι μόνο οι αριστεροί, αλλά και πολλοί πολίτες που ήταν στην κάλπη της δεξιάς ή του ΠΑΣΟΚ και τώρα επαναπροσδιορίζουν την πολιτική του συνείδηση με βάση τα κοινωνικά τους βιώματα. Ahora, significa un salto cultural para una izquierda radical el hecho de pasar de la resistencia a formar parte del poder. Generalmente cuando uno es poder tiene que hacer muchas concesiones y normalmente, digamos, moverse un poco hacia el centro. ¿Syriza está dispuesto a ese cambio?
Εμείς είμαστε έτοιμοι και προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για μια μεγάλη σύγκρουση, όχι για συμβιβασμούς. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που ξεπερνάει τη δύναμή του. Είναι μια ευθύνη που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη. Και να σας πω και κάτι, όχι μόνο την Ευρώπη, την παγκόσμια οικονομία, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να γίνει αυτή η κόκκος της άμμου που θα μπει στο γρανάζι της κυρίαρχης νεοφιλελεύθερης πολιτικής σήμερα στην Ευρώπη και θα τη σταματήσει. Και αυτό θα είναι προς όφελος των λαών της Ευρώπης, όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και όλου του κόσμου. Αν σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση πηγαίνεις με τη σκέψη σου στο συμβιβασμό, τότε τα έχεις χάσει όλα. Αν πηγαίνεις προετοιμασμένος να δώσεις τη μάχη, τότε μπορεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός, αλλά θετικός για σένα. Ahora, ustedes tienen un gran problema en Grecia y en Europa, que es el tema del euro. ¿Cómo se hace con el Banco Central Europeo, la famosa Troika, Alemania que presiona de manera permanente y todo este debate que hay en Grecia, si salir o no salir del euro, que además sabemos que es un debate también interno dentro de Syriza? Κοιτάξτε, η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, δεν έχει δικό της νόμισμα. Ούτε έχει ένα νόμισμα συνδεδεμένο με το ευρώ, όπως είχε η Αργεντινή το πέσος με το δολάριο. Η Ελλάδα έχει εθνικό νόμισμα το ευρώ. Αυτό είναι ταυτόχρονα ένα μεγάλο μειονέκτημα για κάποιον που θέλει να ασκήσει αυτόνομα νομισματική πολιτική, αλλά και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, διότι αυτό ακριβώς είναι που θέτει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης σήμερα. Έχετε αναρωτηθεί γιατί όλο αυτό το διάστημα ασχολείται όλος ο πλανήτης με την Ελλάδα, που δεν αποτελεί παρά μονάχα το 2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, γιατί η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωζώνης. Και η Ευρωζώνη είναι σαν μια αλυσίδα με 17 κρίκους, που αν σπάσει ένας κρίκος, θα διαλυθεί ο κρίκος, αλλά θα χαλάσει και η αλυσίδα. Bueno, y sigue siendo coherente, ¿no? Porque lo que acaba de decir en relación a la pregunta anterior de si va a haber concesiones, dijo que no se va a aliar con partidos que apoyan el ajuste y si hay que ir a nuevas elecciones en 30 días, se irán nuevas elecciones en 30 días. Dos cositas muy interesantes en mi opinión. Una es que cuando si llega a la quita de la deuda, propone hacer una conferencia internacional para que se avale esto y después no vengan con que, bueno, con que hay problemas, con que esto no fue acordado. Y el otro punto que me parece interesante es crear una alianza de estados sur de Europa, una especie de UNASUR de Europa. Los estados del sur vimos en el paquete anterior de entrevistas a el líder de Podemos de España, a Pablo Iglesias, que da un apoyo muy importante a Grecia hoy, a Syriza hoy. Pensando en fuerzas y movimientos sociales del sur de Europa, no tanto en gobiernos, me parece, ¿no? Seguramente. Sí, Alianza de Estados del Sur. Bueno, vamos a entonces toda la expectativa, como mañana, ¿no? Ya decía en 2013 Tsipras, todos muy expectantes de este pequeño país de Europa, pero que tiene tanto que ver en esta cadena que se llama Unión Europea, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, hasta las 13:30 hoy, como habitualmente lo hacemos aquí en Visión 7 Internacional. Jornada, por cierto, calurosa en la capital de la República Argentina. Una sensación térmica de 30 grados 3 décimas, 29 grados 6 la temperatura. En vivo estamos 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros y allí ya se están comunicando. Por ejemplo, Francisco de Liniers, que dice que Grecia, respecto de Grecia, dice que Europa está infectada por el socialismo y que les dice que se puede vivir sin trabajar. En contraposición a Francisco de Liniers, nos llamó también Gustavo de la Plata, dice que todo lo contrario a Francisco. Aclara que los griegos deberían tomar como ejemplo lo que nos pasó a los argentinos cuando nos decían que si tomábamos el control de nuestra economía nos íbamos al tacho. Y otro mensaje de Hugo de Victoria, dice: si los griegos votan a Tsipras se van a quedar esperando la revolución productiva y el salariazo. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo, recuerden también tenemos la red social Facebook, yo veo Visión 7 Internacional, allí nos pueden dejar su mensaje. ¿Qué les parece si comenzamos a transitar en este mediodía porteño la incógnita de la jornada de hoy? Les damos algunos datos, ustedes nos dicen de quién se trata, si pueden dilucidarlo. Aquí está, este señor nació en París, en el seno de una típica familia judía de clase media que había huido de los bolcheviques en Rusia. ¿Quién es? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa en el programa de hoy, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques.
El racismo al acecho. Los atentados en Francia fortalecieron el discurso y el accionar de los partidos de extrema derecha en Europa. Y además, encuentro en La Habana. Estados Unidos y Cuba completaron la primera ronda de negociaciones buscando recomponer sus relaciones diplomáticas y comerciales. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.